hace más de 2 millones de años, entre las llanuras secas y los terrenos rocosos de África, una especie humana ancestral comenzó a salir de la sombra del instinto, Homo habilis. No eran altos ni poderosos como las bestias salvajes que los rodeaban, pero llevaban en sus manos un arma nueva, la capacidad de fabricar herramientas, a partir de piedras toscas golpeadas hasta obtener bordes afilados. Homo habilis inauguró una nueva era en la historia humana, la era en la que la inteligencia empezó a convertirse en la clave de la supervivencia. Esta es la historia de los primeros pasos vacilantes de nuestros antepasados en el camino hacia convertirse en seres humanos modernos. Una noche tranquila de estrellas silenciosas, no hace cientos ni miles, sino millones de años. Una luna antigua baña la tierra con su luz. Debajo de ella, extrañas criaturas, mitad simio, mitad hombre, hacen una jugada ambiciosa. Se acercan a un cadáver recientemente fallecido para descuartizarlo con sus herramientas de piedra. Los leones observan cada uno de sus movimientos y las hienas están en camino. Cómo se desarrollará este encuentro se ha perdido en las arenas del tiempo, pero es evidente en la existencia de tú y yo. El Homo habilis fue una especie humana muy importante. Fueron pioneros en la creación de herramientas de piedra y la explotación de cadáveres. Su cerebro era significativamente más grande y complejo que el de cualquier otro homínido anterior. En un mundo peligroso, lleno de depredadores, sobrevivieron para dar paso a todas las demás especies humanas. Fueron los primeros humanos y merecen ser recordados por dar un paso decisivo en la evolución de tú y yo. Los primeros restos de esta especie fueron descubiertos en 1959. Sin embargo, los restos solo consistían en un único molar, y no se sabía a qué especie podían haber pertenecido. Los primeros restos reconocidos fueron descubiertos un año después, en la garganta de Olduvai, Tanzania. Consisten en un cráneo parcial de un juvenil, huesos del pie y de la mano, que datan de hace unos 75 millones de años. La garganta de Olduvai ha sido durante mucho tiempo un lugar fructífero para encontrar herramientas de la industria olduvayense. Durante años, estas herramientas fueron atribuidas a Paranthropus boisei, ya que se sabía que había vivido en la zona. Ahora parece que había un nuevo culpable, más humano, que había estado fabricando estas herramientas. Los restos de OH7 fueron asignados al género Homo y se les dio el nombre de especie habilis, que significa hábil, capaz o diestro en latín. El apodo de manitas se convirtió en un apodo común, aunque su clasificación dentro del género Homo fue, y para algunos todavía es, controvertida. Originalmente, su uso de herramientas se utilizó como justificación para su inclusión. Poco después, se debatió acaloradamente si habilis debería ser reclasificado como Australopithecus africanus. Esto se debe a que en ese momento se pensaba que los humanos evolucionaron en Asia y que esta especie era un australopitecino derivado en lugar de un ancestro humano. El tamaño del cerebro también era más pequeño de lo que Wilfred LeGros Clark propuso al considerar el género Homo. Con más descubrimientos, Homo habilis comenzó a ser más ampliamente aceptado. En 1983 se propuso que Australopithecus era un ancestro directo de Paranthropus y habilis. La idea era que a través de la cladogénesis, Australopithecus evolucionó a habilis, luego a erectus y luego a los humanos modernos. Este es un modelo generalizado que sigue siendo relativamente cierto, excepto por más especies intermedias y callejones sin salida evolutivos. Este modelo fue aceptado y muchos restos de homínidos del Plioceno tardío
y del Pleistoceno temprano, más arcaicos que Erectus, fueron clasificados como habilis. Esta práctica hizo que el rango y la variación de la especie fueran bastante grandes. Esto llevó a la creación de dos términos para describir a habilis: habilis sensu stricto y habilis sensu lato, o en español, habilis en sentido estricto y habilis en sentido amplio. Los paleoantropólogos utilizan esta clasificación para comprender la gran variación que vemos a través de nuestros hallazgos bastante fragmentarios. Décadas después, todavía se acepta ampliamente que el género Homo evolucionó a partir de los australopitecinos en África. Lo que sigue siendo desconocido es cuándo ocurrió esta división y cuál fue la primera especie de Homo. Homo habilis y Homo rudolfensis son generalmente reconocidos como la base del género Homo. Habilis parece ser más primitivo que rudolfensis. Esto refuerza la idea de que es el eslabón entre los australopitecinos y el género Homo. El espécimen más antiguo de Homo, LD 351, data de hace 2.8 millones de años. Esto es medio millón de años antes que el espécimen más antiguo conocido de habilis. Sin embargo, se cree que la especie habilis puede ser unos cientos de miles de años más antigua que nuestro espécimen más antiguo. La mandíbula parcial ha sido descrita como una combinación de rasgos primitivos vistos en los primeros Australopithecus, con morfología derivada observada en los Homo posteriores. El espécimen puede pertenecer al ancestro de habilis, quizás el verdadero vínculo entre nosotros y los australopitecinos. También podría considerarse la misma especie que habilis, aunque actualmente no tenemos suficiente evidencia para saberlo. La mandíbula fue encontrada en África Oriental. Esto nos dice que Australopithecus afarensis o Gargi pueden haber sido sus ancestros directos. También es posible que evolucionara en el sur a partir de Australopithecus africanus o Sediba. Otra pregunta enigmática sobre habilis y la evolución humana es si habilis es realmente ancestral de Erectus o si representa una rama secundaria en la línea humana. Actualmente, se acepta ampliamente que es un ancestro de todas las especies posteriores, incluyendo Rudolfensis, Erectus y nuestra propia especie. Erectus en particular coexistió con la especie durante al menos medio millón de años. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si Erectus realmente provino de habilis. Es posible que un grupo de habilis se aislara reproductivamente y este grupo se convirtiera en Erectus a través de anacladogénesis. La anacladogénesis es una forma de especiación donde una población ancestral retiene su morfología, mientras que una población se separa y forma una nueva morfología. Este proceso crea una nueva especie y mantiene la anterior. Esto es diferente de la cladogénesis. La cladogénesis crea dos nuevas especies. La especiación que ocurrió en habilis nos lleva a una nota importante sobre la evolución humana. Grupos basales y derivados de homínidos pueden vivir simultáneamente o, en términos más simples y menos matizados, grupos más primitivos y más avanzados pueden vivir juntos en el mismo lugar al mismo tiempo. Vemos evidencia de esto en habilis. El espécimen más antiguo conocido de habilis, AL666-1, data de hace 2.3 millones de años, aunque es anatómicamente más derivado que el espécimen más joven OH7, no más derivado que todos los especímenes de habilis, pero sigue siendo notable que sea más avanzado que OH7. Esto no es muy sorprendente. África es un lugar grande, y los grupos de habilis habrían estado geográficamente aislados durante cientos de miles de años. Vemos esto hoy en las diferencias genéticas
entre los grupos modernos de chimpancés. El África del Pleistoceno inferior habría sido un lugar con muchas especies de simios, australopitecinos, Paranthropus, habilis, varios callejones sin salida evolutivos y también los ancestros de los simios africanos modernos. Habría sido fascinante ver a todos los simios interactuar entre sí. Uno podría imaginar encuentros violentos por el territorio o incluso una asimilación armoniosa. Se sabe que Homo habilis tuvo un rango bastante amplio. Sabemos que vivió en el sur y el este de África, pero puede haber expandido su rango mucho más allá, basado en herramientas de 2.1 millones de años de Changcheng, China, habilis, o una especie ancestral, puede haberse dispersado por Asia. Se puede encontrar más evidencia en sus descendientes, Erectus. El Erectus más antiguo se puede encontrar tanto en África como en el este de Asia. Pueden haber estado en China hace ya 2.1 millones de años. Su aparición aquí es sorprendente y podría explicarse por una dispersión temprana de habilis derivados. No se han encontrado restos de ellos fuera de África, por lo que actualmente no lo sabemos. Comprender el lugar de habilis en el panorama de la evolución humana es muy difícil de hacer. Tenemos restos muy limitados de la especie que también son muy fragmentarios. Descubrimientos futuros ciertamente cambiarán cómo vemos a este homínido. Homo habilis nos habría parecido bastante primitivo. Tenía una mandíbula protuberante, un cerebro pequeño, un andar torpe y probablemente estaba cubierto de pelo. Aún así, era mucho más parecido a un humano que sus predecesores. Un aspecto muy importante de su evolución fue un cerebro más grande. Los australopitecinos tienen un tamaño cerebral de entre 300 y 500 centímetros cúbicos. En promedio, superan ligeramente los 400 centímetros cúbicos. El tamaño del cerebro de habilis oscila entre 500 y 800 centímetros cúbicos. OH7 tiene un volumen cerebral de entre 730 y 830 centímetros cúbicos. Esto es más del 40% más grande que el australopitecino promedio. Esto es muy significativo. Sin embargo, el tamaño total del cerebro no lo es todo. Cómo se organiza un cerebro es tan o incluso más importante que el volumen total. A partir de moldes del cerebro, podemos ver un aumento en el volumen de los lóbulos frontales y parietales. Esta es una característica derivada de Homo. El patrón de surcos y giros de la parte lateral del lóbulo frontal difiere de los australopitecinos y se asemeja al de Homo. También puede haber evidencia de que habilis era diestro. La lateralidad manual está asociada con una reorganización importante del cerebro y la lateralización de la función cerebral entre hemisferios. El patrón de estrías en los dientes de OH65, inclinado hacia la derecha, puede haber sido autoinfligido accidentalmente cuando el individuo tiraba de un trozo de carne con los dientes con la mano izquierda, mientras intentaba cortarlo con una herramienta de piedra usando la mano derecha. Esta evidencia no es concreta, pero sigue siendo muy relevante. En general, la forma y el tamaño de su cerebro son suficientes para que muchos designen a la especie como perteneciente al género Homo. Junto con un cerebro más grande, vemos mandíbulas y dientes más pequeños. A medida que avanza la tendencia en la evolución humana, los cerebros se hacen más grandes y las mandíbulas más pequeñas. Habilis siguió esta tendencia aunque todavía eran bastante primitivos. Las filas de dientes de habilis tenían forma de V en oposición a las mandíbulas en forma de U de los Homo posteriores. Su boca también era muy prognática, lo que significa que sobresalía hacia afuera.
Aunque vemos los precursores de futuros patrones de desarrollo facial, especialmente que la cara era plana desde la nariz hacia arriba. Estas tendencias continuarían hasta la cara muy humana de Erectus y eventualmente hasta nuestras propias caras prácticamente planas. Además de sus cabezas, sus restos postcraneales son interesantes, aunque son muy fragmentarios y, a su vez, han proporcionado un debate interminable. Sabemos que habilis era más pequeño que especies más derivadas como Erectus. Se estimó que el espécimen OH62 medía entre 100 y 120 centímetros de altura. Habría pesado de 20 a 37 kilogramos. Estas estimaciones son bastante amplias porque, de nuevo, nuestros restos son muy fragmentarios. Habilis puede haber sido mucho más alto de lo estimado. Si asumimos piernas más largas y de aspecto más humano, OH62 habría medido unos 148 centímetros de altura o 4 pies y 10 pulgadas. Este es un punto muy importante sobre esta especie. Generalmente hay dos escuelas de pensamiento con respecto a su estatura. Pueden haber tenido piernas cortas con brazos largos parecidos a los de un simio y una postura similar a la de un simio, o piernas más largas y de aspecto más humano. Su estatura y la longitud de sus piernas nos dirían qué tan bien adaptada estaba esta especie para caminar largas distancias o trepar a los árboles. Desafortunadamente, solo tenemos dos especies con evidencia postcraneal con respecto a esta pregunta. Algunos antropólogos han argumentado que debido a que la relación húmero-fémur de OH62 está dentro del rango de variación de los humanos modernos y KNMR37T35 está cerca del promedio humano moderno, no es seguro asumir proporciones similares a las de un simio. El fémur se ha comparado tradicionalmente con especímenes de Australopithecus afarensis, pero esta comparación puede ser inexacta. El fémur de Erectus o Ergaster puede ser más preciso para la comparación. Dado que no tenemos una buena medida de la longitud de los huesos de las extremidades, es mucho mejor observar la sección transversal de los huesos. El grosor de los huesos de las extremidades en OH62 es más similar al de los chimpancés que al de Erectus, Ergaster o incluso los humanos modernos. Esto puede indicar diferentes capacidades de carga más adecuadas para la arborealidad en Homo habilis. Además, la robusta fíbula de OH35 es más parecida a la de los simios no humanos y es consistente con la arborealidad y la escalada vertical. Los restos de OH8, que es un pie, están mejor adaptados para el movimiento terrestre que el pie de Australopithecus afarensis. Sin embargo, todavía conserva muchas características similares a las de los simios consistentes con la escalada. Curiosamente, el pie tiene un hueso del dedo proyectado y estructuras articulares del medio pie compactadas que restringen la rotación entre el pie y el tobillo, así como en la parte delantera del pie. La estabilidad del pie mejora la eficiencia de la transferencia de fuerza entre la pierna y el pie y viceversa. Pudo haber ayudado a generar energía al correr, pero no al caminar. Esto podría indicar posiblemente que Homo habilis era capaz de cierto grado de carrera de resistencia. Solo se pensaba que la carrera de resistencia había evolucionado más tarde en Erectus o Ergaster. Podemos estar viendo una transición a este método de locomoción. Más evidencia de su estilo de vida puede provenir de sus manos. Las manos de OH7 sugieren un agarre de precisión, destreza, así como adaptaciones para trepar. En general, los restos postcraneales proporcionan una extraña combinación de adaptaciones terrestres y arbóreas. Esto quizás debería esperarse considerando su lugar en la evolución humana.
habrían sido buenos trepadores, pero posiblemente incluso corredores eficientes. Una buena combinación de rasgos para evitar a los depredadores. Con futuros descubrimientos, podremos responder a estas preguntas con certeza. Por ahora, nos quedamos hipotetizando y debatiendo. Es importante señalar que esta especie exhibía un considerable dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es una condición en la que los sexos de la misma especie exhiben características diferentes. El grado de dimorfismo sexual puede darnos una comprensión de los roles masculinos y femeninos en sus comunidades. Generalmente en humanos y otros simios, el tamaño es la principal diferencia entre los sexos. En los humanos modernos, en promedio, los hombres adultos son un 9% más altos y un 16% más pesados que las mujeres adultas. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás en la evolución humana, vemos una discrepancia de tamaño mucho mayor. Los machos australopitecinos a menudo eran el doble del tamaño de las hembras. Dado que habilis existió en una época tan temprana de la evolución humana, se hipotetiza que los machos habrían sido significativamente más grandes que las hembras. Identificar machos de hembras a partir de hallazgos muy fragmentarios es muy difícil. En esta especie, hemos podido identificar machos y hembras, pero hasta ahora las estimaciones sobre la diferencia de tamaño entre los sexos siguen siendo enigmáticas. Sin embargo, es seguro asumir que los machos habrían sido más grandes, porque es el caso en los australopitecinos anteriores y en el Homo erectus posterior, e incluso obtener tu información de inicio de sesión. Nord también oculta tu ubicación. No puedo decirte cuántas veces estaba jugando a Black Ops 2 y luego alguna charla basura llevó a que la ciudad en la que vivo fuera leída en el chat. Esto no solo puede ser aterrador, sino también peligroso. Además de la protección, NordVPN también puede permitirte acceder a contenido que podría no estar disponible donde vives. Desde sitios como Netflix y muchos otros, puedes acceder a películas, series de televisión y documentales de todo el mundo. Además, si lees investigación académica, a menudo puedes obtener acceso a artículos. Muchas veces, cuando estoy investigando para estos videos, visito sitios que solo me permiten leer un artículo al día, pero con NordVPN puedo leer todo lo que quiera. Uso Nord para establecer mi ubicación en Italia. Esto no solo me protege, sino que también estoy aprendiendo italiano, por lo que todos los anuncios que recibo en YouTube son una pequeña práctica extra del idioma. Nord tiene miles de servidores en 60 países diferentes y está disponible en todas las plataformas principales. Ve a nordvpn.com/nordclc para obtener un plan de 2 años más un mes adicional con un gran descuento. Es sin riesgos con la garantía de devolución de dinero de 30 días de Nord. Nuevamente, el enlace se puede encontrar en la descripción. Ahora volvamos al video. Se cree que los primeros homínidos, incluidos habilis e incluso erectus, tenían mucho más pelo que los humanos modernos, tanto que podría haberse parecido al pelaje que se ve en otras especies de simios no humanos, como los chimpancés. No conocemos la extensión de este pelaje, ya que no hay evidencia física. Una cubierta ligera con la piel asomando es probable. Una cubierta densa, como la que se ve en los chimpancés, es posible. Se cree que la falta de pelo en los humanos apareció en las especies Erectus y Ergaster. Nuestra mejor suposición es que habilis fue un paso intermedio entre los australopitecinos y Erectus. Es una lástima que no sepamos cómo habría sido su pelaje, pero también nos da espacio para considerar otras posibilidades. ¿Quién sabe? Tal vez habilis lucía patrones interesantes y elaborados, machos coloridos y hembras sosas.
Teniendo en cuenta otras especies de simios y los humanos modernos, esto es poco probable pero ciertamente posible. Habilis era un comedor de carne, aunque rara vez cazaba su presa. Se teoriza que obtenía carne del carroñeo. Pudo haber actuado como un carroñero de confrontación, un tipo de carroñero que ahuyenta a otros depredadores de sus presas. Depredadores más pequeños como chacales o guepardos pudieron haber sido el objetivo. Aunque los habilis no eran animales grandes, incluso un grupo relativamente pequeño habría sido muy intimidante para animales más pequeños. Es probable que también llevaran armas y herramientas para parecer más intimidantes y para descuartizar el cadáver. Tenemos muchas hachas de mano que produjeron. Estas herramientas podrían haberse utilizado en combate cuerpo a cuerpo o incluso como proyectiles. Las rocas comunes también pueden haber sido proyectiles bastante efectivos. Un grupo de 10 habilis lanzando un puñado de rocas del tamaño de una pelota de béisbol podría incluso ser fatal para un depredador de tamaño mediano. Incluso depredadores más grandes como los leones podrían ser disuadidos de esta manera. Algunos antropólogos han hipotetizado que el lanzamiento puede haber sido en realidad un aspecto muy importante de nuestra ofensiva y defensa durante este tiempo. Habilis no era el mejor lanzador. Sin embargo, todavía podía generar una fuerza considerable al lanzar. Además de los proyectiles, se podrían haber utilizado palos o huesos grandes. Un palo o hueso grande podría causar un daño considerable y también ayudar en la intimidación. Habilis puede incluso haber fabricado lanzas primitivas. La evidencia de lanzas de madera no aparecería hasta mucho más tarde. Incluso los chimpancés son conscientes de la idea de afilar un palo para empalar animales de caza. Los chimpancés hacen sus lanzas simplemente mordiendo el extremo de un palo para crear una punta afilada. Habilis podría haber hecho lo mismo, pero Habilis era mucho más avanzado cognitivamente que un chimpancé. Podrían haber afilado sus lanzas con sus herramientas de piedra o simplemente raspado la madera sobre una roca abrasiva hasta que estuviera afilada. Su uso de lanzas es puramente especulativo, pero vale la pena considerarlo. El carroñeo de confrontación es arriesgado, pero sorprendentemente todavía lo practican algunos humanos hasta el día de hoy. El pueblo Maasai de África Oriental es conocido por intimidar a toda una manada de leones con tan solo 3 personas. Esto requiere una enorme confianza para lograrlo, y es poco probable que Habilis hubiera podido superar sus instintos de manera tan audaz. En cambio, es probable que se utilizaran técnicas de intimidación similares a las de los simios, como gritar, lanzar objetos y agitar los brazos. También es posible que Habilis ni siquiera necesitara ahuyentar a ningún depredador. Después de observar que los leones en la conservación Olpejeta de Kenia dejan intacta una gran cantidad de su presa, la paleoantropóloga Brianna Poviner hipotetizó en un artículo de 2015 que los gatos dientes de sable que vivían junto a Habilis pueden haber matado y consumido a sus presas de manera similar, dejando mucha comida sobrante para los homínidos hambrientos. De una cebra que los leones habían comido, Poviner encontró que el 95% de los huesos fueron abandonados con algo de carne en ellos. Casi ninguno de los huesos había sido lamido hasta quedar limpio. El 50% de los huesos tenían cantidades significativas de carne. Se estimó que un cadáver entero de cebra podría rendir casi 15 kilogramos de carne. Parte de la carne que dejaron los leones estaba en lugares de difícil acceso entre los huesos. Habilis podría haber usado herramientas para acceder a esta carne. Se hipotetiza que una cebra ya comida podría proporcionar más de 60.000 calorías.
Esto habría satisfecho los requisitos diarios de unos 27 homínidos tempranos. Esto solo, si ningún otro carroñero llegaba primero al cadáver. Varios carroñeros son capaces de procesar un cadáver con bastante rapidez. Habilis habría sido capaz de ahuyentar a la mayoría de los carroñeros como chacales y aves, aunque las hienas habrían sido una amenaza significativa para su seguridad. Sin embargo, como se observa en la conservación Olpejeta de Kenia, los carroñeros como las hienas no están en todas partes. Aquí, los leones comen el cadáver y solo los carnívoros más pequeños vienen a comer el resto. Esta situación favorecería la explotación de cadáveres por parte de Habilis. A lo largo de otras especies de homínidos como los neandertales y la nuestra, debido a la competencia, las hienas tienden a habitar áreas diferentes a las nuestras. Habilis puede haber evitado intencionalmente el rango de las hienas en su área. Otro aspecto del carroñeo de cadáveres es la médula ósea. La médula ósea es extremadamente nutritiva. A diferencia de la carne de caza silvestre, es grasa y está llena de nutrientes esenciales. Otros animales como las hienas y los perros salvajes pueden romper huesos y acceder a la médula, pero algunos huesos son simplemente demasiado duros para romper. Afortunadamente para nuestros antepasados, usar una roca grande para aplastar huesos es más poderoso que cualquier molar de carnívoro. Incluso en los peores escenarios, cuando toda la carne era arrancada de un cadáver y la mayoría de los huesos eran roídos hasta el polvo por los carroñeros, un cadáver todavía habría proporcionado calorías a Habilis. Una parte del cadáver a la que casi ningún carroñero puede acceder es el cerebro. En Kangera, Kenia, los primeros humanos transportaban no solo huesos de las extremidades, sino también los restos aislados de las cabezas de presas más grandes. Luego, las rompían y consumían sus cerebros. También hay evidencia de depredación directa de gacelas juveniles. Estos animales jóvenes probablemente fueron simplemente atrapados a mano o asesinados con un arma antes de la captura. Durante toda la existencia de Habilis, obtuvieron carne de estas formas bastante simples. No sería hasta Erectus que los humanos comenzaron a cazar animales de caza mayor. Pero es fascinante cómo pudieron acceder a tanta carne de formas tan creativas e inexplotadas. Esta es quizás una de las claves de su éxito como especie. No eran los más rápidos ni los más fuertes, pero fueron capaces de usar ese gran cerebro para explotar su entorno de una manera que otros animales no podían. También se hipotetiza que este cambio en la dieta condujo a un aumento en el tamaño del cerebro. Adquirir carne puede haber ejercido presión evolutiva sobre el desarrollo de habilidades cognitivas mejoradas para facilitar el carroñeo estratégico de cadáveres frescos. La carne puede haber permitido que el intestino grande y costoso en calorías del simio disminuyera de tamaño, permitiendo que esta energía se desviara al crecimiento del cerebro. Basado en el análisis de la textura del microdesgaste dental, es probable que Homo habilis no consumiera regularmente alimentos duros. La complejidad de la textura del microdesgaste, en promedio, se encuentra en algún punto entre la de los comedores de alimentos duros y los comedores de hojas. Esto apunta a una dieta cada vez más generalizada y omnívora. Esto también podría indicar un mayor consumo de carne, así como un mayor procesamiento de alimentos con herramientas. La fruta también fue probablemente un componente dietético muy importante, indicado por la erosión dental consistente con la exposición repetitiva a la acidez. Además de la fruta, se habrían consumido muchas otras plantas menos duras. Homo habilis vivía en un infierno prehistórico. Pesando solo alrededor de 30 libras, eran susceptibles a todo tipo de depredadores. En una época de oscuridad,
cuando los cerebros eran pequeños y las herramientas eran primitivas, nuestros antepasados a menudo se convertían en presas. A pesar de tener restos muy fragmentarios de esta especie, tenemos una sorprendente cantidad de evidencia de que fueron depredados. Tenemos 2 restos separados encontrados en proximidad que muestran evidencia de ataques de cocodrilos. El pie de OH8 fue mordido por un cocodrilo. ¿Qué especie de cocodrilo? No lo sabemos con certeza. Probablemente fue un cocodrilo del Nilo, pero pudo haber sido el monstruoso Crocodylus anthropophagus. Este animal era casi 1 metro más largo que el cocodrilo moderno más grande jamás registrado. No solo Anthropophagus nos parecería un dinosaurio, sino que debió parecer un Goliat para los pequeños habilis de la zona. Tanto los cocodrilos del Nilo como Anthropophagus merodeaban por la garganta de Olduvai durante toda la existencia de habilis. Los restos de OH8 y OH35 son ambos de la pierna izquierda de 2 individuos de Homo habilis separados. Fueron encontrados a solo 200 metros de distancia el uno del otro, lo que llevó a especular que eran del mismo individuo. Luego se descubrió que tienen alrededor de 10.000 años de diferencia en edad. Además de las marcas de mordeduras de cocodrilo, OH35 también tenía las marcas de mordeduras de un leopardo. Esta pobre alma fue víctima de 2 depredadores probablemente el mismo día. Quizás fue atrapado por un leopardo y luego un cocodrilo lo arrastró al agua. O el cocodrilo pudo haberlo atacado, dejándolo herido para que un leopardo terminara el trabajo. Nuestra evidencia de depredación no se detiene ahí. También tenemos un hueso parietal del cráneo y un hueso de la mandíbula con marcas de mordeduras de un leopardo. Estos restos pueden darte una idea de cuán peligrosa habría sido la garganta de Olduvai hace unos 2 millones de años. Apenas tenemos restos de esta especie, pero 3 de ellos tienen evidencia directa de depredación. Los leopardos y los cocodrilos no eran los únicos animales de los que tenían que preocuparse. Los antepasados de los leones modernos han vivido en Tanzania y en toda África desde el Pleistoceno temprano. Así como todavía matan gente hoy en día, probablemente depredaban a nuestros antepasados. Pero quizás un depredador aún más mortal fue Dinophelis. Este animal tenía un tamaño entre un leopardo y un león. Tenía miembros anteriores muy robustos y dientes de sable. Se ha sugerido que era un cazador especializado en homínidos. Estas afirmaciones parecen no estar fundamentadas, pero eso no significa que no comiera alguna bilis ocasional. Los grandes felinos en general son muy buenos matando homínidos. Son sigilosos, poderosos y capaces de matarnos rápidamente. Los antepasados de los perros salvajes y las especies de hienas también pueden haberse unido para matar a nuestros antepasados. El extinto Chasmoportetes, también conocido como la hiena cazadora, puede haber sido un problema particular para habilis. Otros animales aparentemente pacíficos habrían sido muy peligrosos para nuestros antepasados. Los hipopótamos pueden haber sido tan mortales como los cocodrilos en Olduvai y otros entornos de humedales. Se sabe en la actualidad que son los animales más mortales de África, con mandíbulas ridículamente poderosas llenas de dientes y colmillos. Una mordida podría resultar fatal para cualquier homínido. Contrariamente a lo que podrías pensar, tampoco son lentos. Usain Bolt ni siquiera puede superar a un hipopótamo a toda velocidad. Nuestros antepasados también se encontraron con Hippopotamus gorgops. Con hasta 4.500 kilogramos, era el doble del peso del hipopótamo moderno promedio. Ciertamente, habrían parecido behemoths. Los grandes proboscideos también podrían haber sido bastante peligrosos para nuestros antepasados. Deinotherium y Palaeoloxodon requi
eran ambos mucho más grandes que los elefantes modernos. Se sabe que los elefantes machos incluso matan rinocerontes cuando están molestos. Si estas bestias tenían un temperamento corto como sus parientes, entonces todo lo que Hablos podía hacer era observar mientras se desataban. Quizás el animal más aterrador que estos primeros humanos podrían haberse encontrado fue Dinopithecus. Los Dinopithecus eran muy similares a los babuinos modernos, excepto por su tamaño masivo. Algunos machos maduros pesaban hasta 77 kilogramos y medían 1.5 metros de altura. Eso sería más del doble del peso incluso del Hablos más grande. Uno solo podría imaginar el infierno espeluznante de encontrarse con una de estas bestias. Su temperamento feroz y sus enormes colmillos no solo los habrían hecho aterradores, sino también muy mortales. Imagina una tropa de Dinopithecus entrando en el campamento de tu familia en medio de la noche. Mirar hacia arriba y ver la silueta impía de un simio con cara de perro con dientes tan largos como cuchillos. Ahora no podemos decir con certeza que Hablos interactuara a menudo con estos animales, pero se sabe que los babuinos modernos, mucho más pequeños, son muy agresivos e incluso atacan a los humanos. Si Dinopithecus actuaba de manera similar a sus parientes muy cercanos, entonces nuestros antepasados pueden haber tenido que ser muy cuidadosos con estos horrores. Tomemos todos un momento para apreciar los tiempos terribles que nuestros antepasados tuvieron que soportar. Además de los depredadores, es importante recordar que Hablos no era el único otro homínido bípedo en su rango. A lo largo del tiempo, la especie coexistió con Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus posteriores más derivados, e incluso Paranthropus boisei. Se desconoce cómo interactuaron todas estas especies. Siendo tan anatómicamente similares, estas especies probablemente exhibieron partición de nicho, el proceso por el cual la selección natural impulsa a las especies competidoras a diferentes patrones de uso de recursos o a nichos completamente diferentes. Aunque a partir de los restos dentales, parece que estas especies tenían dietas similares. Es posible que estas 4 especies se hayan encontrado en conflicto por el territorio y los recursos. Paranthropus boisei era una especie de australopitecino que coexistió con Hablos durante toda su existencia. Era tecnológicamente mucho más primitivo que Hablos y no se cree que haya fabricado herramientas. A pesar de esto, los restos están asociados con herramientas oldubayenses. Leakey y sus colegas, al describir a Homo habilis, sugirieron que una posibilidad era que Paranthropus boisei fuera asesinado por Hablos, quizás como alimento. Sin embargo, al describir a Paranthropus boisei 5 años después, Louis Leakey dijo: la asociación de Boisei con las herramientas oldubayenses puede ser una coincidencia, o pueden haber encontrado y utilizado herramientas producidas por Hablos. Cualquiera que sea el caso, es fascinante imaginar cómo habrían interactuado estas especies. Aunque tan similares y tan humanos, sus interacciones con toda probabilidad no fueron amistosas. Debemos recordar que los humanos crecieron intelectualmente a partir de este mundo. Los innumerables encuentros, buenos y malos, dan forma a cada ser humano hasta el día de hoy. Somos los descendientes de una línea incomprensiblemente larga de personas que lo han pasado todo. Homo habilis está asociado con la industria de herramientas oldubayense de la edad de piedra temprana. Crearon herramientas muy simples principalmente para descuartizar animales y triturar huesos. También usaron algunas de sus herramientas para trabajar la madera y procesar plantas. Sus herramientas son muy simples, pero aún así eran muy avanzadas para la época. Los talladores seleccionaban cuidadosamente los núcleos líticos
y sabían que algunas rocas se romperían de maneras específicas. Preferían rocas que pudieran romperse con una fractura concoidea. Las fracturas concoideas ocurren cuando un material duro, pero quebradizo, es golpeado en un ángulo específico. Esto crea bordes afilados y duros, que son útiles para las herramientas. Aunque eran selectivos en su material, a menudo usaban lo que estaba a su disposición en lugar de buscar lejos y por todas partes. Por ejemplo, los esferoides son comunes en Olduvai, que presenta una abundancia de piezas grandes y blandas de cuarzo y cuarcita, mientras que Cubifora carece de esferoides y proporciona predominantemente rocas duras de lava basáltica. Con una tecnología tan simple, crearon varias herramientas diferentes, incluyendo choppers, poliedros y discoides. La mayoría de las primeras herramientas olduvayenses no requerían planificación ni previsión, a diferencia de las herramientas olduvayenses posteriores. La complejidad no aumentaría drásticamente hasta la aparición de Erectus. La industria de herramientas de piedra olduvayense data de hace 2.6 millones de años y quizás esté asociada con la evolución de nuestro género. Esta fecha es importante. Como se mencionó anteriormente, los restos más antiguos de Habilis datan de hace 2.3 millones de años. Sin embargo, se hipotetiza que la especie puede ser unos cientos de miles de años más antigua que nuestros restos más antiguos. La creación de estas herramientas puede estar directamente correlacionada con la divergencia de Habilis de sus predecesores australopitecinos. Los australopitecinos también fabricaron herramientas hace ya 3.3 millones de años. Esto se conoce como la industria de herramientas lomecuense. No obstante, los bordes afilados de las herramientas olduvayenses fueron una innovación importante con respecto a la tecnología australopitecina. Estas herramientas les habrían permitido procesar los alimentos de manera más eficiente. Esto habría sido muy útil durante el período de cambio climático que soportaron durante este tiempo. Actualmente no hay evidencia sólida que sugiera que esta especie usara el fuego. No tenemos hogares ni restos de animales quemados en sus sitios. ¿Hay alguna evidencia de uso controlado del fuego que se remonta al ocaso de su existencia? Pero esto probablemente fue de Erectus. Ciertamente se encontraron con el fuego en muchas ocasiones, ya que los incendios forestales son comunes. Pueden haber carroñado animales muertos por estos incendios y tener una comprensión primitiva de lo que estaba sucediendo. Solo podemos imaginar cuán sobrenatural y mágico debe haber parecido el fuego a estas personas. Otra tecnología que pueden haber utilizado son las viviendas construidas, o en otras palabras, refugios. El refugio en sí no es un concepto muy complejo. Muchos animales crean refugios y algunos son incluso muy complejos. Pero los refugios de los homínidos difieren en varias formas de los refugios animales típicos. En 1962 se descubrió un círculo hecho con rocas volcánicas en la garganta de Olduvai. A intervalos específicos se apilaban rocas hasta 20 centímetros de altura. Los antropólogos han sugerido que los montones de rocas se usaban para sostener postes clavados en el suelo. Posiblemente podrían haber sostenido un cortavientos o una cabaña tosca. Algunas tribus nómadas de hoy en día construyen muros bajos de rocas similares para construir refugios temporales sobre ellos, doblando ramas verticales como postes y usando hierbas o piel de animal como pantalla. El sitio data de hace unos 175 millones de años y se atribuye al Homo temprano. Es la evidencia más antigua reclamada de arquitectura. Si la estructura perteneció a Erectus o Habilis, quizás nunca lo sepamos.
Esta especie probablemente no usaba ropa de ningún tipo. Vivían en un hábitat cálido y su pelo probablemente era suficiente para mantenerlos calientes por la noche. Es posible que se usaran prendas simples, como un trozo de cuero sin tratar, pero esto es muy especulativo. La primera tecnología de ropa probablemente aparecería en Erectus a medida que se mudaban a climas más fríos. Homo habilis puede haber estado lejos de tener un lenguaje, pero aún así puede haberse comunicado de una manera mucho más compleja que los simios no humanos modernos. Tenían un área de Broca distinguible que se correlaciona con el lenguaje en los humanos modernos. Aún así, probablemente ni siquiera tenían un protolenguaje, pero pueden haber sido capaces de un habla rudimentaria. La estructura social de los humanos antiguos es un tema increíblemente difícil de estudiar, pero no obstante esencial para nuestra comprensión de nuestros antepasados. Típicamente, se considera que Erectus o Ergaster fue el primer humano en haber vivido en una sociedad monógama. Se cree que todos los demás homínidos que precedieron a esta especie fueron polígamos. Esto se basa principalmente en el grado de dimorfismo sexual y la disparidad de tamaño entre los sexos. Básicamente, hembras más pequeñas y machos más grandes generalmente indican una sociedad polígama, mientras que machos y hembras de tamaño similar indican una sociedad monógama. Esta afirmación se basa en las tendencias generales observadas en los primates modernos y los humanos. Sin embargo, hay dos problemas con esta hipótesis. La correlación entre el dimorfismo sexual y la estructura social no es directa, y hay excepciones. El otro problema es que luchamos por identificar el verdadero grado de dimorfismo sexual en los restos antiguos. En algunos casos, el sexo se determina arbitrariamente en gran parte basándose en el tamaño percibido y la robustez aparente en ausencia de elementos más fiables para la identificación del sexo, como la pelvis. En habilis, los dientes de las mejillas agrandados sugerirían un marcado dimorfismo relacionado con el tamaño y, por lo tanto, un intenso conflicto entre machos por las parejas y una sociedad polígama. Sin embargo, los caninos pequeños indican lo contrario. El problema es que poseían un mosaico de rasgos que no se ven en los simios modernos ni en los humanos. Esto nos impide compararlos con precisión con cualquier animal moderno. Además de sus esqueletos, sus herramientas pueden decirnos mucho sobre su sociedad. La distribución espacial de las herramientas y los restos procesados en los sitios de la garganta de Olduvai indica que el área se usaba como terrenos comunales de descuartizamiento y alimentación. Esto contrasta con el sistema de familia nuclear de los cazadores-recolectores modernos, donde el grupo se subdivide en unidades más pequeñas, cada una con sus propios terrenos de descuartizamiento y alimentación. Esto indica una falta de complejidad en su sociedad, más a la par con la de los simios no humanos. El comportamiento de los grupos de habilis a veces se modela según el de los chimpancés y babuinos de la sabana. Estas comunidades sobreviven en la sabana abierta teniendo varios machos para la defensa. Estos machos típicamente se dedican a lanzar palos y piedras contra enemigos y depredadores. En 1993, paleoantropólogos y psicólogos estimaron que el tamaño del grupo de habilis oscilaba entre 70 y 85 miembros. Esto está en el extremo superior del tamaño de los grupos de chimpancés y babuinos. Los grupos de habilis muy probablemente necesitaban un número bastante alto para ahuyentar a los depredadores. Los chimpancés de la sabana pueden ser el mejor ejemplo moderno de cómo evolucionaron nuestros antepasados. Con tiempo suficiente, quizás seguirían las otras tendencias por las que pasaron nuestros antepasados.
Homo habilis se extinguiría hace unos 65 millones de años. No es muy difícil entender por qué. Homo erectus fue el siguiente homínido en la línea de dominio. Hay dos escuelas de pensamiento con respecto a su extinción. La especie habilis, más o menos en su conjunto, a través de la anagénesis, puede haber avanzado gradualmente hacia el erectus más derivado. El lecho 1 de Olduvai tiene a habilis en la parte inferior, luego homínidos con una mezcla de rasgos de habilis y erectus, y finalmente a erectus en la parte superior. Otros restos de varios sitios corroboran esta hipótesis. Sin embargo, en otros sitios vemos que habilis y erectus coexistieron durante cientos de miles de años. Esto sugeriría anacladogénesis. Como se mencionó anteriormente, la anacladogénesis es el proceso por el cual un taxón hermano diverge de un linaje ancestral, mientras que el linaje ancestral retiene su morfología. La división entre erectus y habilis fue probablemente el resultado del aislamiento geográfico o la partición de nicho, aunque probablemente una combinación de ambos. El aislamiento geográfico ocurre cuando las poblaciones están físicamente separadas. En el caso de habilis y erectus, erectus se adaptó más a la vida en campo abierto, mientras que habilis retuvo su habilidad para trepar a los árboles. Aunque se encuentran en la misma área, su división inicial podría haber sido causada por esta razón. Erectus puede haber evolucionado en Eurasia antes de migrar de regreso a África, pero los restos africanos son muy cercanos en edad y no se pueden sacar conclusiones definitivas actualmente. Cualquiera que sea el caso, coexistieron durante aproximadamente medio millón de años. Su extinción final fue probablemente debido a la creciente dominancia de Erectus. Su tecnología estaba mejorando y en general eran mejores homínidos. Tenían cerebros más grandes y complejos, un cuerpo adaptado para las llanuras abiertas y muchos otros rasgos más derivados. Un clima cambiante también puede haber ejercido presión sobre ambas especies, lo que llevó a una mayor competencia. Así como Homo sapiens reemplazaría a todos los demás homínidos, Erectus reemplazaría las formas arcaicas de su mundo. En general, habilis es una especie mucho más importante de lo que muchos pueden darse cuenta. Fue pionero en la creación de herramientas y la explotación de cadáveres. Su cerebro también era significativamente más grande y complejo que cualquier otro homínido anterior. Aunque nuestros restos postcraneales son limitados, sabemos que el cuerpo de habilis también seguía las tendencias que nos harían humanos. Fueron los primeros humanos y merecen ser recordados por dar un paso decisivo en la evolución de tú y yo. Gracias por ver la sexta entrega de la serie Humanos Antiguos. Este video ha sido honestamente un placer de hacer. Siento que realmente he encontrado mi ritmo mientras hacía este video. He mejorado mucho en el uso efectivo de las fuentes y en el trabajo en proyectos más largos. Estoy escribiendo esto antes de tener que editar el video, así que podría tener una opinión diferente después. De todos modos, espero que hayan disfrutado viéndolo, y hay mucho más contenido en camino. Pero ¿cuántos humanos antiguos quedan realmente? Bueno, hay unos 5 buenos que no son una subdivisión de Erectus, pero muchos de ellos no tienen tanta información como para hablar de ellos. Quiero cubrir a Naledi a continuación, pero podría esperar un poco para hacer ese video. Algunos temas futuros en los que estoy pensando son las armas de la Edad de Piedra, que ya está completamente escrito, la cultura auriñaciense, la cultura Clovis, los cultos de carga, y tal vez incluso la Isla de Pascua. Déjenme saber qué piensan sobre estos temas y denme algunas ideas nuevas abajo. Supongo que debería usar este tiempo para hablar de otras cosas relacionadas con el canal. Bueno,
como se mencionó en el último epílogo de Humanos Antiguos, voy a crear algunas imágenes de archivo de neandertales para un proyecto futuro. Por supuesto, tengo que hacer un disfraz de muy alta calidad para este proyecto. Actualmente estoy curtiendo 2 pieles de ciervo que mi tío mató este año para que sirvan como parte del disfraz. Los neandertales cazaban muchos ciervos, así que es bastante preciso. También necesito montar algunas puntas de lanza neandertales para el video. Podría hacer un segundo canal para mostrar cómo hago estos accesorios. Déjenme saber qué piensan sobre eso. Además de eso, me complace anunciar que estoy trabajando con un profesor de una universidad prominente en un proyecto futuro. He estado tratando de hacer esto durante un tiempo y creo que lo tengo resuelto, pero ustedes no verán este proyecto durante mucho tiempo, así que sean pacientes. Así que, en general, solo quería decir que hay muchas cosas en proceso. La calidad lleva tiempo, y el producto final de este proyecto será realmente algo especial. Miren estas puntas de piedra que acabo de recibir de un amigo. 2 de ellas son cuchillos y las otras 2 son puntas de proyectil. También me envió las lascas que estaban unidas a las puntas, así que las usaré para un proyecto que estoy haciendo sobre el pueblo Clovis. Creo que en realidad será un video muy largo, probablemente de una duración similar a este, unos 40 minutos, así que háganme saber sus pensamientos al respecto. Gracias por ver. Asegúrense de darle a me gusta y suscribirse. Realmente ayuda al canal. Echen un vistazo a mi Instagram y comenten algunas ideas de videos abajo. Hago videos sobre la historia de los humanos, animales antiguos y ocasionalmente documentales de larga duración. Si eso suena interesante, echen un vistazo a los más de 100 videos que he hecho.